Informativo. Se complica la situación de orden público en Tijuana. Los migrantes que permanecen apostados en la frontera amenazan con cerrar nuevamente el paso como medida de presión al gobierno de los Estados Unidos. En México, las autoridades locales advierten que tomarán acciones para impedirlo. Las quejas sobre mal comportamiento de los centroamericanos han sido constantes e incluso han llevado a varias detenciones. Advertencia. Los tijuanenses vamos a levantar la voz también como tijuanenses, ¿no? Y en ese sentido ya hay voces que se oponen obviamente a ese desorden que se crea con esas marchas hacia Midwest, hacia los puntos de... Esta es la postura de los residentes de Tijuana sobre los migrantes centroamericanos que permanecen en la ciudad a espera de poder ingresar a Estados Unidos. Apostados en los andenes, el aumento de las basuras, la inseguridad y las enfermedades son asuntos que los preocupan. Sin embargo, la sorpresiva protesta de esta semana cerca de la garita del Chaparral los han hecho pronunciarse con más fuerza. El bloqueo del paso fronterizo tiene consecuencias económicas para la ciudad que ya se declaró en crisis humanitaria. Los tijuanenses aseguran tomarán medidas si los migrantes vuelven a cerrar el paso. Comporten con orden y en el marco de la legalidad de la ciudad también. ¿Por qué? Porque en esa medida van a poder ser correspondidos con los recursos que la ciudad les puede dar. Una advertencia a la que ellos responden con violencia. Somos 30,000, como 30,000 gente. ¿Qué van a hacer 30 pendejos con 30,000 gente? Dime, 30,000. Los vamos a acribillar. Con esta gente que estamos los acribillamos. Y es que las alteraciones al orden público se han convertido en una constante. Migrantes consumiendo drogas dentro de los albergues, violencia intrafamiliar e incluso agresiones al personal de seguridad han sido denunciados en los últimos días por los residentes de la zona donde está el albergue. ¿Quién nos garantiza que un marihuano no se va a brincar la barda y va a agarrar a uno de los niños? Lo viola, lo mata, le hace lo que sea. Claro que están los maestros al pendiente, pero de aquí a que se dan cuenta, en el recreo los niños corren, andan libres en su jardín de niños. Al menos 4 de los caminantes fueron detenidos este sábado. Sin embargo, parte del contingente logró que 2 de ellos no fueran llevados a la delegación. La policía adelantó un cateo dentro del refugio en el que se comprobó que algunos de ellos sí portaban estupefacientes. Los compañeros estaban consumiendo droga. Únicamente se logró asegurar a 2 y a 2 nos lo arrebataron. Ahorita vamos a realizar un operativo de localización dentro del mismo. Como policía municipal presentamos a las personas ante el juez municipal y quien determina esta situación es el juez. Las autoridades de migración piden a los 2 gobiernos acelerar los procesos y definir cuanto antes la situación de los miles de centroamericanos. Por ahora, en el paso fronterizo del Chaparral solo se están recibiendo 100 solicitudes de pedido de asilo por día, un hecho que prolongaría la permanencia de los migrantes en Tijuana por 2 meses. Hasta el momento son más de 100 los centroamericanos detenidos por la policía en Tijuana. La razón: han cometido faltas cívicas como orinar o tomar alcohol en la vía pública, otros más por fumar y vender marihuana. Informe de nuestra cadena aliada en México, Excelsior Televisión. Estamos diciendo ya varias veces que te pares. Hermano, pero mira, no te puedes parar. Te estoy diciendo que te pares, no te vas a parar. ¿A qué reglas se te estoy hablando, no te vas a parar. Hermano, pero mira, te voy a repetir, no te vas a parar. Hermano, no me mira, ¿Te vas a parar o no te vas a parar? Es que uno está orinando, carnal. Carnal, uno está orinando, carnalito. ¿Te vas a parar o no te vas a parar? Carnalito, hermano, ay, disculpa, hermano. ¿No escuchas? ¿No escuchas lo que te estoy diciendo? Ay, disculpa, hermano, es que no estoy haciendo nada malo, hermano. Esta fue la última detención de un migrante de la caravana de centroamericanos que realizó la Policía Municipal de Tijuana. Gracias, ayúdenme, loco, ¡vamos a quemar la mano! ¡Espérate, hombre! ¡Espérate, pues, hermano! ¡Monte, vamos a subir, pues! ¡Bate, pues! ¡Vamos a subir, pues! ¡Vaya, el otro brazo, el otro brazo! Espérate, vamos a subir. Espérate. Pero ¿dónde es que me lleva? Baja la cabeza. Nomás con el crédito, nadie te va a deportar. ¿Dónde me lleva, pues? Nadie te va a llevar con el juez. Vaya, cálmate, te voy a ver con el juez nada más. Desde hace 12 días han sido detenidos 109 migrantes de la caravana migrante. Los motivos: orinar en la vía pública, tomar alcohol, escandalizar en la calle y fumar y vender marihuana dentro y fuera de los albergues.
quienes incurran en faltas administrativas al buen bando de policía y gobierno, seguramente si incurren una falta administrativa o alguna situación, serán sancionados por la autoridad municipal. Llevamos un promedio de las puestas a disposición por las autoridades diversas prácticamente de 71. Pero no todos los detenidos han corrido la suerte de la deportación. De los 109 migrantes que fueron presentados, 38 fueron liberados por mediación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y regresaron al albergue. Los otros 71 se han sido deportados, prácticamente 6 por día. Entre los detenidos y deportados se encuentra el hondureño y reportero Víctor Ricardo Mejía, quien fue asegurado hace 2 noches en la zona de bares de Tijuana. Según el reporte de la policía, estaba alcoholizado, orinando en la calle y sin papeles que acreditaran su ingreso legal al país. Por incurrir en las faltas al buen bando de policía y gobierno aquí en el municipio de Tijuana. Los casos más graves que han llevado a la detención de los centroamericanos que ingresaron a la caravana están en manos de la Fiscalía. 2 detenidos, uno por intento de homicidio contra un migrante haitiano y otro por agresión sexual contra una joven de 15 años de edad, incidente que se registró ayer en el albergue Benito Juárez y fue denunciado de inmediato por los propios migrantes. Entonces él solo la tocó, entonces se la llevó al baño y la tocó a la niña, una niña especial. No hay necesidad de uno de hombre. Ya saben quién es. Ya lo localizamos, ya lo vamos a agarrar. Mientras tanto, el presidente Donald Trump mantiene su postura de no dejar ingresar a los migrantes a territorio de los Estados Unidos. En su cuenta de Twitter, el mandatario aseguró que los centroamericanos tendrán que permanecer en territorio mexicano hasta que las cortes avalen su pedido de asilo. El republicano insistió que a la Unión Americana no entrará ninguna persona de manera irregular. Los mensajes de Trump se conocieron horas después de que el diario The Washington Post publicara que el dirigente estadounidense y el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, habrían alcanzado un acuerdo frente a la migración ilegal. El magnate pidió a las autoridades mexicanas ser inteligentes y frenar a las caravanas migrantes. Migrantes en la frontera sur no tendrán permitido entrar a Estados Unidos hasta que sus pedidos sean aprobados de manera individual en la Corte. Solo aceptaremos a aquellos que vengan a nuestro país legalmente. Aparte de eso, nuestra firme política es atrapar y detener, no liberarlos en Estados Unidos. Todos se quedarán en México. Si por alguna razón se hace necesario, cerraremos nuestra frontera sur. No hay forma de que Estados Unidos, después de décadas de abuso, aguante esta situación costosa y peligrosa. Y frente a las decisiones de la administración Trump y la demora en los procesos de solicitud de asilo, los migrantes empiezan a considerar otras opciones. La mayoría de ellos intentará que se les otorgue ese asilo en los Estados Unidos. Otros se van a quedar en México, donde buscarán rehacer sus vidas, y muy pocos regresarán a sus países de origen. Aunque otros son más osados y empiezan a contemplar ingresar a territorio estadounidense de manera irregular, pese a las advertencias de Trump y sin importar los riesgos. Las organizaciones civiles que les acompañan también plantean la posibilidad de que se les permita llegar hasta territorio de Canadá. El coyote es lo más lógico, es seguro. Lógicamente, pues dicen que le están cobrando $7,000 por pasarlo al otro lado. Vamos a cambiar de tema. El peor incendio forestal en la historia de California ha sido extinguido casi en su totalidad. Así lo informaron los bomberos del estado. Indicaron que las precipitaciones de los últimos días se contribuyeron con las labores. La cifra de fallecidos se elevó a 84 y al menos 249 personas permanecen en la lista de desaparecidas. Los equipos de rescate reanudaron las tareas de búsqueda de cadáveres. El fuego destruyó casi 19,000 inmuebles. Protestas en Alabama. La policía informó que el hombre que resultó abatido por los efectivos de seguridad tras el tiroteo en un centro comercial en la noche del Día de Acción de Gracias no era el atacante. El joven de 21 años falleció luego de que uno de los oficiales le disparara cuando huía del lugar. Las autoridades indicaron que al parecer había estado involucrado en la disputa que originó el ataque, pero no fue él quien accionó el arma e hirió a 2 personas. Familiares del fallecido y decenas de personas manifestaron, exigiendo justicia.
La crisis de suministro de agua en Venezuela se agrava por la falta de solución por parte de las autoridades. Los ciudadanos continúan padeciendo el racionamiento y la mala calidad del preciado líquido. En Caracas, la capital, Luis Alejandro Laya con el reporte. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, el suministro de agua en Caracas es cada vez peor. Es una situación que se repite a lo largo del país, pero que en las últimas semanas, en los últimos meses, se ha agudizado. Incluso las personas han tenido que recurrir a tiendas de purificación de agua o incluso al Cerro del Ávila para poder tomar agua y llevar a sus casas para utilizar en las principales labores como cocinar, bañarse e incluso lavar la ropa. Indican que el servicio a veces se tarda hasta 8 días en llegar. El servicio está caótico, cada día está de verdad muchísimo más grave. Ves familias, incluso estamos observando que a nivel de las escuelas ya los niños no están asistiendo producto de que está digamos, faltante el recurso vital como lo es el agua. Cuando llega es un chorro muy mínimo el que sale por el grifo y adicionalmente a la calidad no es muchas veces la mejor opción. Es tono turbio, marrón. Me imagino que esto es producto también de los arrastres de las tuberías. Los expertos indican que la situación es preocupante. No se está purificando el agua en los sistemas de suministro. Estas labores antes se realizaban por parte de Hidrocapital o de las distintas hidrológicas del país, pero en los últimos meses, a raíz de la crisis en Venezuela, no se han traído los químicos necesarios. Por ende, el agua que llega a las casas no es 100% pura y apta para el consumo humano. Esas aguas que ahora no salen con la condición que salían antes, pues llegan a unas plantas de tratamiento que están en muy malas condiciones. Esas plantas de tratamiento no funcionan en este momento al 100% de su capacidad, no tienen todas las sustancias químicas que se requiere para que el agua salga, digamos, con la condición de potable exigida, y eso se sumó para que todo el mundo en estos momentos tenga miedo de consumir agua directo del chorro. Nadie se atreve a hacer eso. Tanto los ciudadanos consultados como los propios expertos indican que esta crisis va más allá de las casas de los ciudadanos. Incluso llega a colegios, clínicas y hospitales, donde se han tenido que suspender en muchos casos, según indican las personas con las que hemos conversado, las actividades en vista de que se puede generar una contaminación. Incluso los colegios señalan que prefieren no tener clases algunos días a la semana, por si acaso los niños se enferman. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Luis, gracias. Y cada día se hace más difícil para las familias venezolanas llevar la comida a la casa, a la mesa. Algunos ciudadanos consideran un lujo consumir proteína animal. La carne, el pollo y los huevos alcanzan precios elevados y pocos, muy pocos, los pueden comprar. No llega la comida, pues si desayunamos no podemos almorzar. Y si almorzamos no podemos cenar. De lo menos una sola comida o 2 comiditas es lo único que podemos pasar. Muchas veces nos acostamos sin comer, no hay comida. ¿Qué podemos hacer? Esta es la realidad de muchos ciudadanos en Venezuela. Según el Sendas, la canasta básica familiar se ubica en 52.322,32 bolívares, un aumento del 128,2% en relación al mes anterior, mientras el salario mínimo permanece en 1.800 bolívares. Yo la semana pasada fui al supermercado y una cuestión que valía 90 bolívares estaba el martes en 350 bolívares, cuando por lo menos en mi caso yo genero 3.000. ¿Qué hago yo con 3.000 bolívares? La comida para los venezolanos pasó a ser un lujo. Es un lujo comer diariamente proteína, o sea, desayunar bien, almorzar bien, cenar bien. Los ciudadanos deben reunir al menos 29,2 salarios mínimos para alimentar a una familia. Desde la Asamblea Nacional ven con preocupación la situación alimentaria del país. Señalan que los niños son los más afectados. Por lo menos la leche no se consigue. La pura crema sola o un arroz sancochado, licuado, y eso que se le da al bebé. Y si no hay azúcar, se lo toma sin azúcar. Y que 2.300.000 chamos coman 2 veces al día en nuestro país, lo otro que demuestra es que si esa es la cifra de niños, en padres debe ser al menos el doble. Porque ¿cómo es el orden de alimentación de una casa? Primero comen los niños, después comen los más viejitos y de último come el que produce la plata y trae la comida. En muchos casos, las proteínas de origen animal como carne, pollo o huevos solo se pueden comer entre 1 y 2 veces cada quincena, bien sea porque están escasos o muy costosos. En mi casa no hay carne, ahora somos vegetarianos. Cuando mucho, una sardina. De resto no hay carne, no se puede. Si compras huevo o compras queso, no compras más nada. La gente ha vuelto a comer en una mayoría 3 veces al día, pero ¿qué come? Come harina, come pasta, come pastina, come arroz, come puro carbohidrato.
La dieta del venezolano es una dieta que está sin las cosas que necesita. Algunos diputados proponen al gobierno nacional tomar como medida la eliminación del IVA, el principal impuesto al consumo a algunos productos, para permitir que los precios sean más accesibles ante la crisis alimentaria. A 6 principales productos de la canasta básica, como la leche, el huevo, la carne, la pasta, el arroz, al pueblo de Venezuela, que es el que paga el día a día ese impuesto regresivo que todos sabemos lo que significa. La NASA transmitirá en vivo la llegada del vehículo InSight a la superficie marciana mañana lunes a través de NASA Televisión, su sitio web, también en Twitter y Facebook. La última vez que la agencia estadounidense transmitió en vivo un evento similar fue hace 6 años, cuando el rover Curiosity ejecutó un dramático descenso hacia la superficie de Marte. InSight, que se lanzó el 5 de mayo, será la primera nave de la NASA en llegar a Marte desde el arribo de Curiosity en 2012 y tendrá como misión estudiar el interior profundo del planeta rojo. En los próximos minutos, la NASA ofrecerá una última rueda de prensa para brindar nuevas actualizaciones sobre el curso de la sonda InSight. Y para conversar sobre este tema quiero saludar a Ronnie Nader, es el primer astronauta de Ecuador, además es director de operaciones de la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana. Ya lo veo en pantalla. Una muy buena tarde, bienvenido al informativo de NTN 24. Buenas tardes, un gusto. Es un gusto. Lo primero, hablemos de la importancia de esta misión. ¿Cuál es? Bueno, es muy importante porque es la primera vez que se va a estudiar el interior de Marte. Esto es también muy importante porque el tema es que Marte en algún momento tuvo un campo magnético. Ese campo magnético ayudaba a mantener su atmósfera, la atmósfera de Marte. En algún momento se piensa que no era como es ahora, que es más de 100 veces menos densa que la atmósfera terrestre. Entonces, algún día en Marte estuvo ese campo magnético que ayudaba a mantener la atmósfera, o esa es la teoría, al menos. Y esta sonda va a tratar de descubrir si es que esas teorías están bien, si es que en algún momento, ¿por qué se apagó el campo magnético de Marte y dejó pues que el viento solar básicamente evapore, vuele la atmósfera, ¿no? Es muy importante para la humanidad porque nos ofrece otro caso, no un caso de éxito como es el caso de la Tierra, sino otro caso de cómo las cosas podrían salir mal. Y eso siempre es bueno de saber para la conservación de nuestra especie. Señor Nader, cuando se habla de explorar la profundidad o las profundidades del planeta rojo, ¿podemos decir que se puede buscar agua quizás, minerales, otros elementos? Bueno, InSight básicamente está enfocada tienen sismómetros y otros aparatos, otros instrumentos que básicamente quieren es explorar qué pasa más adentro, en el núcleo, en la estructura en sí, interna del planeta. Estoy seguro que también tiene pues una sonda termómetro que penetra bastante en el terreno, pero estoy seguro que ellos también han tomado el caso de que posiblemente buscar agua subterránea o detectarla indirectamente a través de las mediciones. Señor Nader, una consulta más. ¿Cuáles son los riesgos que implica esta exploración en la superficie marciana? Bueno, aterrizar en Marte es bastante difícil. Si este aterrizaje sale bien, sería el 8º apenas de tantas misiones que se han enviado de muchos países. Hasta ahora, pues solamente NASA ha logrado aterrizar con éxito en Marte. Otras lo han intentado con ciertos niveles de éxito que no son el 100%. Pero es bastante difícil porque la atmósfera es muy poco densa. Es, como decía, pues 160 veces, o una 160ª parte, si se puede decir, de la atmósfera terrestre. Por ejemplo, la atmósfera terrestre tiene 1013 milibares de presión a nivel del mar. Marte tiene el 0.6% de esa presión. Eso significa que cuando algo cae muy rápido. Entonces, la sonda tiene que tocar el tope de la superficie marciana a aproximadamente 5.5 kilómetros por segundo. Y de ahí pues tiene que
hacer una serie de operaciones, entre esas desplegar un enorme paracaídas que tienen que funcionar a velocidades supersónicas. ¿Sí? Imagínense. Y de ahí, pues, una serie de maniobras, eyectar el escudo y al final, pues, posarse con 12 cohetes que lo van a hacer, digamos, de colchón a los que aterrice. Es una operación bastante complicada, muy riesgosa, pero bueno, NASA sabe cómo hacerlo. Esperemos que todo salga bien, por supuesto. Es Ronnie Nader, el primer astronauta de Ecuador, además del director de operaciones de la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana. Le agradezco mucho por estos minutos para NTN24. A ustedes. Es un gusto, buena tarde. Hacemos la primera pausa aquí en el informativo y al volver, en Brasil, acuden a la ayuda divina en la lucha contra la corrupción. En Brasil acuden a la ayuda divina en la lucha contra la corrupción. El Cristo Redentor fue iluminado con los colores de la bandera nacional para implorar por la honestidad de los funcionarios públicos. La icónica figura del Corcovado seguirá vestida de verde, amarillo y azul mientras se realiza en Río de Janeiro el Simposio Nacional de Combate a la Corrupción. Y el primer ministro del Reino de los Países Bajos, Mark Rutte, visitará Colombia por primera vez el próximo miércoles. El dirigente estará acompañado por una delegación conformada por 13 ministros y más de 110 empresarios. En entrevista con nuestra periodista María Fernanda Fuentes, el embajador de Holanda en Colombia afirmó que la inversión y cooperación en temas como la agricultura, derechos humanos y el sistema de salud en Colombia serán temas centrales durante esta visita oficial. Aquí la entrevista completa. Buenas tardes, se encuentra conmigo el embajador del Reino de Países Bajos en Colombia, Jero Rondenberg. Embajador, buenos días y bienvenido a NTN24. Muchas gracias, muy buenos días y gracias por el espacio. Embajador, las relaciones diplomáticas entre Países Bajos y Colombia llevan un largo tiempo. Sin embargo, esta es la primera vez que un primer ministro de Países Bajos va a estar visitando territorio colombiano. Quiero preguntarle, ¿cuáles son exactamente las iniciativas de inversión que tiene Holanda en Colombia? Sí, somos uno de los inversionistas más importantes en Colombia y, por supuesto, hay los grandes como Unilever, DSM y otros grandes, pero lo bueno es que también hay inversionistas, medianas empresas, pequeñas empresas que quieren invertir aquí. Ahora, el tema de salud en Colombia es bastante importante. Todavía hay sectores, regiones que no tienen una infraestructura adecuada para poder atender a diferentes poblaciones que están allí presentes. Hay una empresa holandesa que ya está haciendo un trabajo, un gran proyecto en Guainía con el tema de hospitales en contenedores. ¿Qué nos puede decir respecto a esto, embajador? Bueno, es precisamente el tema clave también de la misión que va a liderar el primer ministro. Tenemos sistemas similares, Holanda y Colombia. Y esta empresa va a entregar contenedores, unidades móviles para regiones lejanas que no tienen la capacidad para construir grandes hospitales, pero son unidades completamente equipadas con los instrumentos para salud primaria. Y yo creo que en Guainía la gente merece también una buena salud y con esas unidades podemos ofrecer la solución. ¿Cómo ve el Reino de Países Bajos la situación de derechos humanos en Colombia luego de la firma del proceso de paz con la extinta guerrilla de las FARC? Nosotros hemos sido un aliado en el proceso de paz aquí en Colombia por muchos años y continuaremos haciéndolo. Y el primer día de la visita del primer ministro estaremos en Apartadó, hablando con líderes sociales y defensores de derechos humanos, porque pensamos que es muy importante para el primer ministro escuchar las historias de la gente allá en Apartadó y, por supuesto, apoyar también el trabajo que están haciendo allá. ¿Qué otras iniciativas tiene presente el primer ministro de Holanda y el presidente Duque, que también obviamente van a tener una reunión, un encuentro oficial? Bueno, tenemos 4 sectores económicos que vamos a llevar a Colombia. Salud ya mencionado, agricultura, también estamos muy fuertes en la bicicleta, entonces movilidad sostenible. Vamos a compartir nuestro conocimiento en Bicigo, la feria en Corferias la próxima semana.
Por supuesto, es un buen ejemplo también de la economía naranja, creo yo. Y el cuarto tema es logística y agua. Y allá también, en Holanda, hemos desarrollado una economía basada sobre una muy buena logística. Y estamos aquí para compartir el conocimiento. Luego de esta visita oficial que va a estar realizando el primer ministro del Reino de Países Bajos en Colombia, él estará viajando a Argentina para estar presente en la cumbre del G20, una cumbre que va a estar marcada por una situación política bastante particular. Allí va a estar el presidente Donald Trump, va a estar Vladimir Putin y también va a estar el príncipe heredero de Arabia Saudita. Este es un tema bastante fuerte. El otro tema que se va a manejar es el tema de la migración masiva. Un tema que no solamente afecta a América Latina, sino que Curazao también ha sido un país al cual han llegado una cantidad proporcionada y elevada de migrantes. ¿Cómo maneja esto Holanda? ¿Cómo maneja esto el Reino de Países Bajos? No, gracias por mencionarlo, porque el primer ministro lidera una misión no solamente con empresas de Holanda, pero también de Curazao y Aruba. Somos un reino y somos vecinos con Colombia. Y Curazao y Aruba comparten la preocupación, el desafío de la crisis humanitaria que ha causado la situación en Venezuela. Entonces ya apoyamos a Colombia antes a través de ACNUR, pero también queremos hacer el diálogo con las autoridades colombianas, cómo podemos colaborar aún más, dado la situación en Curazao y Aruba, en este tema tan importante. Embajador Jeroen Rodenberg, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en NTN24, un gusto. Con mucho gusto, gracias. Récord Guinness para Colombia. 4.394 personas congregadas en la Plaza de Bolívar de Bogotá consiguieron el registro del mayor número de personas en encender una barra de luz simultáneamente. La actividad fue organizada para conmemorar el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es un reconocimiento muy importante porque nosotros acabamos de firmar la paz y creo que el mundo entero está mirando a Colombia a ver si lo logramos. Y esta es una manera de decir, nosotros los colombianos realmente estamos en contra de la violencia hacia las mujeres y por supuesto que queremos la paz. Tuvimos un resultado de 4.394 personas que fue superior al anterior récord establecido. El día de hoy podemos decir que han logrado la Corporación Casa Ensamble el título del mayor número de personas encendiendo un glow stick de manera simultánea. Hacemos así la segunda pausa en esta emisión de noticias y al regreso les explicamos cómo se concretó el divorcio del Reino Unido de la Unión Europea. Humo blanco en el Consejo Europeo. Los líderes del bloque aprobaron el acuerdo final del Brexit. Esto luego de que España, que era una de las piedras en el zapato en el avance de las negociaciones, le diera su visto bueno al proyecto tras alcanzar un pacto sobre Gibraltar. La primera ministra británica Theresa May prometió defender el plan ante el Parlamento de su país, una tarea que promete ser nada fácil. Los 27 miembros de la Unión Europea le dieron luz verde a la salida de Reino Unido del bloque. Creo que es un buen acuerdo para Reino Unido porque respeta el voto. Tras más de un año de conversaciones, el acuerdo fue aprobado luego de que España retirara sus objeciones sobre el peñón de Gibraltar. El gobierno de Pedro Sánchez había amenazado con vetar el pacto si no obtenía cambios que le permitan tener voz y voto en cualquier decisión en el futuro relacionada con este territorio británico, cuya soberanía es reclamada por España. La primera ministra Theresa May celebró la decisión del Consejo Europeo. Mi enfoque es asegurarme de que cuando los miembros del Parlamento vean este acuerdo reconozcan la importancia de respetar el Brexit. Creo que es crucial. El pueblo lo que quiere es que se respete el voto y si no va a haber incertidumbre en el país. El primer ministro español, por su parte, aseguró que su país sale reforzado tras la medida. En relación con Gibraltar, porque sitúa a España en una posición de fortaleza en la negociación con el Reino Unido respecto al futuro de Gibraltar que no habíamos tenido hasta ahora. May inicia ahora una segunda fase en su proyecto contrarreloj, en la que buscará conseguir el visto bueno de la Cámara de los Comunes, donde no tiene el apoyo suficiente. Para la oposición y los conservadores se trata de un mal acuerdo que pondrá en riesgo el futuro de la nación. Y es que lo acordado solo será efectivo si el Parlamento británico lo decide así. Las votaciones están previstas para principios de diciembre.
Nos acompaña a esta hora nuestro jefe de misión, Nicolai Abril. Nicolai, ¿cómo comenzó este matrimonio del Reino Unido con la Unión Europea, que hoy está acabando con un divorcio que ocupa titulares de prensa a nivel mundial? Hola Carlos, pues a la tercera fue la vencida cuando en 1973 Gran Bretaña finalmente se unió a la Comunidad Económica Europea, que ahora se conoce básicamente como la Unión Europea. El general de Gaulle de Francia vetó 2 intentos anteriores por temores de que los estrechos vínculos del Reino Unido con los Estados Unidos y las naciones de la Commonwealth dificultaran su plena integración. Europa ofreció ante todo nuevas oportunidades comerciales atractivas en un momento en que la economía británica estaba en declive. Una vez que fue miembro, pronto se hizo evidente la renuncia del país a transferir la soberanía y convertirse en parte de una estructura política mayor. Entre las cláusulas británicas de exclusión que irritaron a otros miembros están: 1. La exitosa campaña de la primera ministra euroescéptica Margaret Thatcher en 1984 por un reembolso de las contribuciones del presupuesto europeo, basándose en que Gran Bretaña obtuvo pocos beneficios de la política agrícola común. 2. La tardía y única participación temporal en el sistema monetario europeo diseñado para crear estabilidad monetaria. 3. El desafío del país a la unión con la zona Schengen y el euro. Y 4. Más recientemente, la negativa de Londres a firmar un tratado fiscal que obliga a los gobiernos a equilibrar su contabilidad. El ex primer ministro David Cameron puso a prueba la paciencia de los líderes de la Unión Europea una vez más en febrero de 2016, cuando renegoció la membresía del Reino Unido en el club. Pero Carlos, todos sus esfuerzos para asegurar el estatus especial se desperdiciaron en junio de 2016, cuando los británicos votaron por dejar el bloque continental en un referéndum nacional. La peor parte le toca ahora a Theresa May, que es convencer al Parlamento británico. Y a ver si se concreta este divorcio. Gracias, Nicolai. Y París amaneció en medio de destrozos. La capital francesa vivió este sábado una jornada de manifestaciones violentas en la zona de los Campos Elíseos. Según datos del Ministerio del Interior, 130 personas fueron arrestadas por los desmanes en los alrededores del Palacio del Elíseo, que es el Palacio de Gobierno, y se contabilizaron 106.000 participantes en la manifestación contra el alza en los precios del combustible. Entre tanto, el movimiento Chalecos Amarillos, que convocó la movilización de ayer, informó en sus cuentas de Twitter que el próximo sábado habrá una nueva marcha. Los ciudadanos volverán a exigir el retroceso de la medida y la renuncia, además, del presidente Emmanuel Macron. El gobierno sigue calificando de inaceptable lo ocurrido este sábado. Me gustaría recordarles a todos una cosa simple. El orden es parte de la democracia y no hay democracia sin orden. Por lo tanto, estos enfrentamientos son completamente inaceptables. Fueron condenados por el ministro del Interior y el presidente. A otros temas, el salvamento marítimo en España rescató a casi 800 migrantes que llegaron a las costas. Autoridades creen que posiblemente decenas estén desaparecidos luego de que sus embarcaciones se hundieran. Las últimas 24 horas han sido complicadas para Salvamento Marítimo, que ha rescatado en el mar de Alborán a un total de 778 migrantes de origen subsahariano y marroquí que viajaban en 14 pateras. Luego de recibir la atención primaria por parte de la Cruz Roja Española, estas personas fueron trasladadas a distintos centros de acogida en ciudades como Almería y Málaga. Además, Salvamento Marítimo se encuentra buscando a 14 personas que habrían caído de una de las pateras, según informaron los propios rescatados. Para el Real Instituto Elcano, la llegada de migrantes de manera irregular es uno de los temas que más preocupa y que debería ser evitado según la mayoría de países europeos, con excepción de España, demostrando así el alto nivel de solidaridad que existiría en este país. A pesar de que este año han llegado ya alrededor de 54.000 inmigrantes irregulares por vía marítima, y eso supone mucho más de lo que nunca ha llegado a las costas españolas en nuestra historia, a pesar de eso, impedir la inmigración irregular está a la cola, es el último de los objetivos de los españoles respecto a la política internacional. En lo demás coincidimos con los europeos: luchar contra el cambio climático, combatir el terrorismo yihadista, son las prioridades de los españoles. Es muy notable, indica además que España sigue estando de alguna forma vacunada frente a un tipo de discurso o política que basa en la lucha contra la inmigración o la xenofobia su principal alimento, digamos, ¿no?
Según este mismo informe, son Bélgica, Alemania, Holanda y Suecia los países en donde sus ciudadanos están más en contra de la llegada de migrantes irregulares a sus territorios. Desde Madrid, Marcelo Moncayo, NTN 24. Y más de 100 personas resultaron afectadas por un nuevo ataque con gas tóxico en la ciudad de Alepo, la más poblada de Siria. El régimen de Bashar al-Assad responsabilizó al Frente Nacional de Liberación, el principal grupo rebelde del país. Sin embargo, la organización negó las acusaciones y señaló al gobierno de haber lanzado el proyectil que contenía cloro. Rusia, aliado de Damasco, atacó posiciones terroristas contra los insurgentes que habrían ejecutado este atentado. Momento para los videos virales en redes sociales. Estos son los tiernos juegos de Bei, el panda del zoológico Smithsonian de Washington. El oso disfruta de la nieve que llegó por anticipado. Véanlo allí en pantalla. Y continuamos con animales porque esta es una buena noticia para los elefantes en India. Un grupo de médicos y veterinarios inauguró el primer hospital para estos gigantes. Recibirán atención para todas sus enfermedades. Hablamos ahora de este oso que quedó atrapado en una reja subterránea de una central hidroeléctrica en China. Fue encontrado por campesinos que aseguraron que el animal salvaje pasó allí un día y una noche antes de ser rescatado. Fue una compleja operación. Afortunadamente, este oso está muy bien. Tiempo de la... Ponemos punto final a este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Sigan informados por Twitter, nuestra cuenta es @NTN24 y recuerde consultar todas las noticias en nuestro sitio en internet www.ntn24.com.